vamos a adentrarnos en el mundo antiguo, y no por nostalgia, no por romanticismo histórico, sino porque la historia del mundo antiguo tiene escenas donde se iluminan dinámicas que siguen apareciendo siglos después. Durante muchos siglos, sitiar fue una herramienta de guerra, no siempre con espadas. A veces hubo hambre, otras aislamiento, otras veces hubo un desgaste prolongado, y el objetivo no era solo vencer militarmente, era quebrar la voluntad del adversario. Yo les traigo un ejemplo. En plena guerra del Peloponeso, que fue el gran conflicto entre Atenas y Esparta por la hegemonía del mundo griego, ocurrió un episodio decisivo. La guerra fue desarrollada o se desarrollaba principalmente en la Grecia continental y el mar Egeo. Era su espacio natural de confrontación, pero Atenas decidió ir un poco más allá. Envió una enorme expedición militar hasta Sicilia, a cientos de kilómetros de su base natural de poder, para poder sitiar la ciudad de Siracusa. La diferencia entre ambos lugares eran de más de 800 kilómetros de distancia para la época, pero sí se veían líneas de suministros largas y muy vulnerables. Existía una flota que debía sostenerse lejos de casa, una campaña que dependía del control marítimo constante, y aquello no solo era una batalla, era una apuesta geopolítica. Entonces, Atenas estaba en la cima de su poder en aquella época. Tenía flota, recursos, prestigio, creía que sería una campaña rápida, pero subestimó algo esencial: la capacidad de resistencia del territorio que intentaba someter. Y eso provocó que el asedio se prolongara. El desgaste comenzó a sentirse, la moral cayó, los aliados del adversario intervinieron, y lo que parecía una demostración de fuerza terminó convirtiéndose en uno de los mayores desastres estratégicos de la historia ateniense. La flota fue destruida, miles de soldados fueron capturados, el prestigio internacional de Atenas quedó profundamente herido. De hecho, muchos historiadores consideran que aquella expedición marcó el inicio de su declive como potencia dominante. Y la lección fue clara: las políticas de asfixia prolongada no siempre fortalecen al que la impone. La sobreextensión puede convertirse en desgaste, el tiempo puede dejar de jugar a su favor, y el costo político puede acumularse silenciosamente. Y hoy la historia no se repite exactamente igual, pero sí deja algunos patrones. Y uno de esos patrones es que el desgaste prolongado nunca es unilateral. Cuando el asedio se convierte en estrategia permanente, deja de ser una táctica puntual. Se convierte entonces en una apuesta histórica. Y toda apuesta histórica tiene consecuencias para ambos lados. Pero mi gente, ahora volvamos al presente. Hoy ya no vemos trirremes cruzando el Mediterráneo, no vemos murallas rodeadas por catapultas, pero existen otras formas de presión: sanciones económicas, restricciones comerciales, amenazas a terceros países, bloqueos energéticos, y el lenguaje cambia, pero la lógica del desgaste permanece. La pregunta estratégica no es si esas medidas generan dificultades, porque eso es evidente. La pregunta es otra: ¿han logrado su objetivo declarado después de décadas? ¿O han generado resistencia, solidaridad internacional, cuestionamiento sobre su legitimidad? Porque ya lo decía Martí en Nuestra América: cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Cree el norte revuelto y brutal que puede decidir el destino de otros pueblos desde la distancia. Cree que la presión constante terminará doblegando voluntades. Cree que el tiempo desgasta siempre al mismo lado. Pero la historia enseña otra cosa. En Siracusa, la potencia que parecía invencible terminó atrapada en su propia sobreextensión. Y el desgaste no fue unilateral. El cálculo falló. La arrogancia estratégica tuvo costo. Y entonces aquí está la lección más profunda. Los pueblos pueden atravesar dificultades. Los pueblos pueden soportar presión, pueden resistir aislamiento. Pero rendirnos no es una opción. Porque la historia demuestra que ninguna política de asfixia ha logrado borrar la voluntad del pueblo cubano, que decide mantenerse en pie. Y cuando el tiempo se convierte en juez, no siempre falla a favor del más fuerte, sino del que resiste más. Por eso, mi gente, seguimos defendiendo Cuba.